Hay lugares en el planeta que parecen ser un imán para lo inexplicable. No por razones lógicas, tampoco científicas, sino porque a lo largo de generaciones las historias que se cuentan de ellos parecen desafiar la explicación común. Uno de esos lugares es una montaña en el norte de California, el monte Shasta. Bienvenidos a Quién Sabe. No es una colina pequeña, es un volcán masivo, parte de la cordillera de las Cascadas, un gigante silencioso que domina el paisaje de su entorno. Pero más allá de su imponente físico, Shasta tiene algo que ninguna montaña debería tener: una tradición enorme de mitos y leyendas, como también testimonios que hablan de algo que no encaja con la historia oficial. Y hoy vamos a recorrer esa tradición, no para afirmar que es verdad, sino para entender por qué tantas personas, a través de más de un siglo, relatan lo mismo. Parte 1. La montaña y sus leyendas originarias. Antes de hablar de civilizaciones, de intraterrestres o de túneles ocultos, hay que empezar por las culturas que primero caminaron estas tierras. El monte Shasta fue y sigue siendo un lugar sagrado para varias tribus indígenas de la región. Los Shasta, los Wintu, los Achumawi, los Modoc y otros pueblos nativos de California. Para muchas de estas tradiciones, la montaña no es solo un accidente geográfico. Es un sitio ancestral lleno de significado espiritual. Algunas leyendas nativas hablan de espíritus protectores de la montaña. En particular, los Klamath cuentan historias de seres como Skel, un espíritu que descendió del cielo para habitar el monte y que entró en conflicto con otros espíritus. Estas narraciones, cargadas de simbolismo, no hablaban originalmente de seres ocultos, en un sentido literal como lo hacemos hoy. Eran relatos de mundos espirituales, de fuerzas más allá de la comprensión común, mezclando naturaleza, espíritu y mito. Con el tiempo, la llegada de colonizadores y la interacción entre culturas transformaron estas historias. Lo que para los pueblos originarios era una montaña sagrada, para otros se convirtió en un escenario lleno de misterio. Parte 2. Lemuria, Telos y la leyenda moderna. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, Shasta empezó a ser referenciado en libretos que poco tenían que ver con las leyendas indígenas. Una de las más conocidas es la leyenda de los lemurianos, una supuesta civilización avanzada de un continente perdido llamado Lemuria. La historia, tal como se cuenta popularmente, dice que Lemuria era un continente antiguo que se hundió en el océano. Sus habitantes, conocidos como lemurianos, sobrevivieron al desastre, se refugiaron dentro de la montaña y allí construyeron una ciudad subterránea, a la cual llamaron Telos, y todavía viven bajo esa montaña, ocultos a simple vista. Algunos relatos describen a estos seres como altos, vestidos con túnicas blancas, de profunda sabiduría, con tecnología inimaginable, capaces incluso de comunicarse telepáticamente. Es importante aclarar algo desde el primer segundo. No hay evidencia científica verificable de que exista dicha civilización. Lo que sí hay son relatos, creencias y una larga tradición oral, como así escrita, que ha crecido a lo largo de los años. Una de las versiones más difundidas de esta leyenda comenzó a popularizarse a través de libros esotéricos y grupos místicos a principios del siglo XX, como algunas publicaciones relacionadas con movimientos ocultistas, que retrataban Telos como una utopía avanzada, llena de túneles, cristal y conocimiento espiritual que trascendía el mundo físico. Parte 3. Historias y relatos modernos. Con el paso de los años, estas leyendas no desaparecieron,
Al contrario, se transformaron y se expandieron. En algunos casos, nuevas historias surgieron con una mezcla de New Age, avistamientos de luces en la montaña, relatos de visitantes y senderistas, eventos que algunos interpretan como encuentros misteriosos. En la tradición contemporánea hay personas que afirman haber visto luces inexplicables en el cielo, figuras humanas altas con túnicas blancas, en ocasiones destellos o formas que parecen surgir de la ladera de la montaña. Pero todas estas narraciones, y es algo que hay que decir con claridad, son testimonios individuales o relatos no verificados, no evidencia científica. Eso no significa que se deba descartar, pero tampoco significa que se puede afirmar que son hechos reales sin corroboración. Parte 4. Cuevas, mitos y ciudades ocultas. Otra parte que alimenta las leyendas son los relatos sobre cuevas y pasajes subterráneos. El área tiene formaciones geológicas antiguas, incluyendo tubos de lava y cavernas naturales, como la denominada Pluto's Cave, una caverna de lava con miles de años de antigüedad. Estas cuevas, junto con la vastedad de túneles naturales, han sido interpretadas por algunos como posibles entradas a mundos ocultos. Eso alimenta la imaginación, especialmente cuando las historias se cuentan sin contexto científico adecuado. En Internet circulan relatos que hablan de exploradores que encontraron pasajes subterráneos de gran extensión, con símbolos, oro, túneles interminables e incluso restos antiguos. Algunos mencionan nombres como J.C. Brown, quien aparentemente contó haber hallado una entrada secreta y luego desapareció misteriosamente. Aquí volvemos a lo mismo que con los seres de luz. Son relatos que se repiten. No hay confirmación arqueológica independiente, como tampoco una investigación científica que respalde dicha existencia. Parte 5. UFOs y modernas interpretaciones. El monte Shasta también ha sido un punto focal para quienes estudian fenómenos inexplicables como avistamientos de ovnis, reportes de luces extrañas en el cielo, objetos que parecen acercarse a la montaña o movimientos se han hecho muy notorio en la zona desde hace unas cuantas décadas. Algunos enlaces entre los relatos de civilizaciones intraterrestres y los avistamientos ovni provienen de la idea de esas civilizaciones ocultas. Pero nuevamente, no hay evidencia científica verificable. Muchos de los avistamientos tienen explicaciones naturales posibles, como nubes lenticulares, reflejos atmosféricos o fenómenos meteorológicos. ¿Por qué siguen siendo populares estas historias? Esta pregunta es tan interesante como el mito mismo. ¿Por qué una montaña en California se convierte en el centro de historias sobre civilizaciones ocultas, túneles interminables y seres de luz? Hay varias razones que combinan historia, psicología y cultura. La montaña es impresionante. No es una montaña cualquiera. Su tamaño, su forma y su presencia impactan a quien la ve por primera vez. Las leyendas indígenas originales hablan de espíritus y guardianes. Esa base cultural proporciona un terreno fértil para que nuevas narraciones se arraiguen. La literatura y movimientos ocultistas la popularizaron. Desde principios del siglo XX, autores y grupos místicos la transformaron en un lugar de sabiduría esotérica. Parte 6. ¿Hay algo real detrás? Hasta ahora, si miramos únicamente los hechos comprobables, el monte Shasta es una montaña real, con historia geológica y tradición cultural indígena. Tiene cuevas y formaciones geológicas antiguas. Se han reportado avistamientos de luces inexplicables. Quizás el misterio del monte Shasta no sea si hay o no hay una ciudad subterránea. Quizás el verdadero misterio sea por qué contamos esas historias. ¿Por qué nuestra mente crea relatos de mundos ocultos? ¿Por qué necesitamos
imaginar civilizaciones avanzadas bajo tierra? ¿Es una forma de esperanza? ¿Una búsqueda de significado? ¿O simplemente una forma de explorar lo desconocido? El monte Shasta no invita a hacer preguntas, tampoco preguntas más grandes que su propia cima. Nos recuerda que aún hay cosas que no entendemos del todo, y que a veces el misterio no está en lo que descubrimos, sino en lo que seguimos buscando.